Y Pedro dice, dame una palabra. Pero cuando Pedro demanda la palabra, ¿en dónde estaba Pedro? En la barca. Pero la orden de Jesús quebrantó el temor. La orden de Jesús quebrantó el miedo a su entorno. El ambiente en ese momento le era contrario a Pedro. Las condiciones externas eran desfavorables para la vida de Pedro. Todo su entorno estaba en contra de él. No había margen de posibilidad que Pedro caminara, porque si estaba atemorizado dentro de la barca, ¿cómo sería afuera? Si dice la Biblia, los vientos eran contrarios. Pero vuelvo a decirte, el temor tiene como propósito anularte. El temor tiene como propósito robarte la capacidad de creer. Pero la palabra tiene la capacidad de activar tu fe. Y cuando Pedro está en la barca atemorizado, él pidió la palabra y la palabra fue ven. Pero frente a los vientos, escúchame, frente a los vientos, unos minutos atrás su corazón estaba lleno de pánico, de temor, de angustia. Pedro estaba atemorizado y una palabra hizo que él quebrantara el temor y caminara sobre las aguas. Si ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. Ayer leíamos en la palabra de la ofrenda. Pruébenme en esto y derramaré la bendición más rica. Si alguien escucha y entiende lo que yo estoy hablando hoy, aunque la situación financiera de tu casa, aunque la situación familiar en tu hogar en este momento sea caótica, una palabra te activa la fe para quebrantar tu entorno, para quebrantar tu ambiente, para quebrantar lo desfavorable que te rodea. Y esa misma palabra te impulsará a caminar en lo sobrenatural. Yo veo en Pedro un hombre de fe. Diga, un hombre de fe. Entonces dice la Biblia que Pedro, descendiendo, ¿qué más dice? Mateo 14, 22. Cuando Jesús le dice, ven a Pedro, ¿qué sucede? Que Pedro dijo, no, Señor, no es suficiente una palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, léelo. ¿Cómo dice? Descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Venga conmigo. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, Pedro ya tenía un objetivo. ¿Cuál era? Ir a Jesús. Pedro descendió sobre las aguas no para darse un tour alrededor de la barca. Pedro descendió para ir a Jesús. Pedro colocó en su mente, en su corazón, y su fe fue activada para un objetivo, para un propósito, llegar a Jesús. Todo el reino, escúcheme, todo lo espiritual actúa a favor en la vida de Pedro para un objetivo, llegar a Jesús. Y Pedro desciende y camina sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué le estoy insistiendo en esto? Porque mi fe se activa para una meta específica. Mi fe se activa para un objetivo específico, para un norte específico. Yo camino en lo sobrenatural por una palabra para llegar a un punto que Dios ha trazado para mi vida.
Y la palabra en esta noche lo que te quiere decir es que mientras tú estés apuntando a tu objetivo, mientras tú estés apuntando a tu norte, siempre vas a caminar sobre las aguas. Aunque los vientos sean contrarios, si tú tienes un norte, tú vas a caminar sobre lo imposible, sobre lo natural. Mire, yo vengo a declararle a ustedes en esta noche que en los meses que vienen, en los días que vienen, aunque la situación sea caótica, si tú tienes un norte y tu fe te mueve hacia ese norte, tú vas a caminar sobre las aguas. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque el versículo 30 dice que este mismo hombre que anduvo sobre el mar, cuando vio el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Diga conmigo, tuvo miedo. Pero yo les hago una pregunta. Cuando Pedro estaba caminando, los vientos cesaron. Cuando Pedro los pasos, no dice cuántos pasos dio, pero los así haya sido uno solo, ya nos ganó a todos, Pero el tiempo que Pedro caminó sobre las aguas cesaron, los vientos desaparecieron. Entonces, ¿cuál fue la clave en la vida de Pedro para permanecer un tiempo sobre las aguas? Su objetivo. En la vida de Pedro fue mirar a Jesús. ¿Cuál es tu objetivo por el que vas a caminar en este año? Porque mientras Pedro pudo enfocarse hacia donde él iba, aunque los vientos eran contrarios, no lo hundieron. Aunque las aguas no habían bajado, Pedro estaba caminando. El asunto fue que cuando Pedro observó las condiciones, Pedro desenfocó su norte. Pedro perdió de vista su objetivo e inmediatamente su fe claudicó. Y no estamos tan lejos de ser como Pedro. Porque iniciamos proyectos. Iniciamos planes, empezamos a desarrollar sueños, a desarrollar visiones y llegamos a caminar sobre las aguas. Aún con dificultades o no lo logramos. Pero cuando tú y yo empezamos a tratar de razonar lo que hacemos, a enfocar nuestra mirada en la adversidad, a enfocar nuestra mirada en las condiciones externas, nos vamos a distraer. Y nuestra fe, si usted está escribiendo, escriba esto: la fe no te fue dada para vencer los vientos adversos. La fe te fue dada para llegar a Jesús. ¿Qué está diciendo, pastor? Que hay gente dentro del evangelio que se pasa 10, 15, 20 años resolviendo problemas en lugar de llegar a Jesús, en lugar de llegar a su norte. Hay algo que Pedro erró. Y donde Pedro falló fue en contemplar las condiciones. Y yo quiero que tú entiendas algo. Nunca habrán condiciones perfectas. Repito, nunca van a existir las condiciones perfectas. Siempre va a haber un esposo amargado, siempre va a haber una esposa amargada, siempre va a haber un jefe que te echa, siempre va a haber una empresa que quiebra, siempre va a haber un carro que se daña, siempre va a haber una enfermedad, siempre va a haber un hijo que te amarga la vida, siempre habrá algo desfavorable.